Buenos días, mi nombre es Arturo Nicolás Garay Aya, del programa de Ingeniería Industrial, y hoy les vamos a presentar junto con mi compañero Andrés Felipe Pacheco Burgos del programa de Ingeniería Electrónica nuestro proyecto, que tiene como título Contaminación ambiental por el transporte público. Bueno, vamos a empezar con la introducción. La introducción habla de que se hará una investigación en la ciudad de Bogotá. Se propone un proyecto investigativo para identificar y buscar soluciones al alto índice de contaminación causado por el servicio de transporte público Transmilenio, con el objetivo de mejorar el medio ambiente. La propuesta principal del proyecto es la plantación de árboles en las estaciones de servicio de transporte, con variedades específicas que ayuden a reducir las emisiones de gases contaminantes. Este proyecto se basa en informaciones recopiladas de artículos de estudios y revistas y busca alcanzar una posible solución efectiva al problema de contaminación en la ciudad de Bogotá. Se puede analizar en algunos informes que por causa del CO2 que transmite el sistema de Transmilenio se está generando un gran porcentaje de enfermedades respiratorias, causando de esta manera una afectación en la población. Se presentará un método ecológico para determinar el tipo y cantidad de especies forestales para reducir el CO2 emitido por el transporte público en Bogotá. El estudio tomará un semestre académico, teniendo en cuenta que el inicio de la problemática se da desde que se implementó el Transmilenio en los años 2000, siendo así un largo trayecto de contaminación en la capital del país. Concluyendo el proyecto, podemos decir que tiene mínimas desventajas si se hace de manera correcta, con las investigaciones adecuadas y con el seguimiento de un profesional del jardín botánico. Bueno, el segundo aspecto del proyecto es el marco teórico, el cual está basado en la afectación que se obtiene por medio de las emisiones que transmite el transporte público en el cambio climático. El primer tema que investigamos fue la contaminación vehicular, el cual es un artículo presentado por la Universidad Javeriana, publicado el 3 de julio, donde dice el experto Mauricio González que la contaminación vehicular en Bogotá se ve afectada por la malla vial, la cobertura vegetal, el tipo de combustible utilizado y los tipos de vehículos y la velocidad promedio. También menciona que una vía con trancones genera mayor contaminación que una donde los vehículos se mantienen en movimiento, como ocurre en el caso del Transmilenio. Otro artículo, el cual estudiamos, fue la contaminación, que es un artículo de la ONU, el cual fue publicado el 9 de diciembre del 2020, el cual revela que las emisiones de gases que causan calentamiento global han aumentado un promedio anual del 1.3% desde el 2010, excluyendo las emisiones del uso de la tierra. En 2019 el aumento fue del 2.6% debido a los incendios forestales. Las emisiones del cambio de uso de la tierra representan el 11% del total mundial y se generan en unos pocos países. El otro artículo que estudiamos fue las afectaciones del CO2 en el cambio climático. Este es uno de los gases que afectan una gran parte el invernadero, lo cual es debido a las acciones y necesidades del hombre como una forma de consumo. El dióxido de carbono es uno de los gases que aumenta muy constantemente, lo cual es causado por quema de combustibles que puede ser el carbón o el petróleo. Como último artículo, estudiamos este que lleva por nombre Estadísticas por la contaminación del transporte público, cual fue un estudio elaborado por la organización Greenpeace, el cual reveló que el transporte público es responsable del 70% de las emisiones generadas en Bogotá y el 80% de emisiones de partículas PM2.5 es ocasionada por los vehículos. Una investigación reveló que la ciudad ocupa el tercer lugar por congestión vehicular entre 416 ciudades en el mundo en el 2020, lo que demuestra el impacto de la contaminación del transporte público. Como siguiente aspecto, tenemos los objetivos. El objetivo general es proponer una posible solución que ayude a reducir la contaminación de CO2 que produce el Transmilenio en la ciudad de Bogotá. Como objetivos específicos tenemos el primero, investigar las ventajas y desventajas que tiene la propuesta planteada. El segundo, realizar un presupuesto que indique los costos que implicará llevar a cabo este proyecto. El tercero es comprobar por qué y cómo podría ser una posible solución. Como cuarto aspecto tenemos la metodología, que como primera medida se investigará el índice de contaminación que produce el Transmilenio en la ciudad de Bogotá. Se utilizará los medios de comunicación para llegar a una conclusión sobre el problema. Para lograr este objetivo, con ayuda de la información encontrada, se recopilaron datos como qué distancia recorre un bus de Transmilenio por día, mes y año, y cuánto es el índice de contaminación de CO2 en estos tiempos. Estos datos se encontrarán a partir de una regla de 3. Además, conocer qué plantas ayudan a reducir el CO2 emitido por los buses de Transmilenio. Cuando se obtiene esta información, luego se debe conocer cuántos árboles y de qué especie deben plantarse para reducir la contaminación de CO2. Como quinto aspecto tenemos los resultados. En los resultados se realizó el análisis de ventajas y desventajas del proyecto, en el cual se evidenció que el proyecto tiene mínimas desventajas, las cuales se pueden evitar haciendo un buen estudio del tipo de árbol que se necesita con el acompañamiento de un profesional del jardín botánico. Siendo más las ventajas que tiene este proyecto, como son disminución de CO2, aportar oxígeno, regular la temperatura, entre otras.
Bueno, ya por otro lado se realiza un estudio y con este se pudo hacer el análisis de presupuesto por cada especie de árbol que se adapta para la ciudad de Bogotá y reducir la cantidad de CO2 que emite el Transmilenio. Esto con el fin de saber cuánto dinero necesita la persona o empresa que quiera realizar nuestro proyecto. Es evidente que se necesita un gran capital para eliminar todas las emisiones de CO2 que produce el Transmilenio, sin embargo es posible contar con el capital para ejecutar este proyecto. Para concluir, los resultados se justifica que podría ser una posible solución al alto índice de contaminación en la ciudad de Bogotá. Se puede mostrar que esta solución es posible con el apoyo adecuado y los recursos necesarios para sembrar la cantidad de árboles que propusimos en el proyecto. Bueno, como sexto aspecto tenemos el análisis, en el cual se presentan los resultados de la investigación y se discuten las ventajas y desventajas de la propuesta para reducir la contaminación por CO2 que provoca el servicio de Transmilenio en Bogotá. Se destacan las ventajas de plantar árboles para reducir la contaminación, como la producción de oxígeno, la reducción del CO2 en la atmósfera y la regulación de la temperatura. Además, se discute cómo la propuesta puede ser una solución eficaz para el problema planteado. En resumen, la investigación evalúa la factibilidad de la propuesta para reducir la contaminación por CO2 en Bogotá y se puede analizar con las tablas de presupuesto que tienen un alto costo dependiendo del árbol elegido para la implementación del proyecto. Como último aspecto tenemos las conclusiones. Nuestro proyecto conlleva variedad de ventajas como proponer el modelo para establecer las especies y cantidad de árboles para ayudar a proveer oxígeno, ayudar a disminuir el CO2 y regular la temperatura. Concluyendo así que nuestra propuesta tiene un gran alcance ya que es posible plantar varias especies de árboles sin daños al medio ambiente o a los habitantes. Concluimos que las desventajas que conlleva nuestro proyecto son mínimas, ya que en nuestro proyecto determinamos las especies de árboles más adecuadas para la ciudad de Bogotá y la reducción de CO2 producida por el Transmilenio, ya que si no se hace un análisis y se lleva un proceso de acompañamiento con ayuda de expertos, los árboles pueden dañar estructuras urbanas o no podrá germinar el árbol, como ya se había mencionado anteriormente. De acuerdo con las tablas de presupuesto, la especie que implica menores costos en la siembra y luego en su mantenimiento es el pino carrasco, que en comparación la especie más costosa analizada, que es el árbol aliso, tiene una reducción aproximada del 99.89% en costos. Por último, por cantidad de disminución de CO2 y cantidad de árboles y sin daños a la infraestructura de la ciudad, el árbol más adecuado para realizar ese proyecto es el pino carrasco, dado que se necesitan 2.589 árboles y reduce 50 toneladas de CO2 por cada árbol que se plante. Muchas gracias.